Print Nightmare es el nombre de la nueva vulnerabilidad crítica que afecta a casi todos los sistemas de Windows y para la cual Microsoft aún no ha publicado un parche. Si vas a deshacerte de tus dispositivos IoT de Amazon, piénsatelo 2 veces y primero restaura la configuración de fábrica. O para los más paranoicos, destroza el dispositivo con un martillo. Un investigador español demuestra cómo puede atacar cajeros automáticos y puntos de venta con su móvil a través del protocolo NFC. Usuarios de sistemas de almacenamiento con acceso remoto de Western Digital se encuentran que todos sus archivos han sido eliminados de sus dispositivos que llevan más de 6 años sin actualizaciones de seguridad. Ojo a las redes Wi-Fi a las que exponéis a vuestros iPhones. Investigadores demuestran cómo afectar a estos móviles usando nombres de Wi-Fi específicos. Revil vuelve y probablemente haya causado el mayor ataque de ransomware de la historia abusando un ataque de cadena de suministro en un software de gestión remota llamado Kaseya VSA e infectando a miles de empresas y hasta 1 millón de sistemas. Estados Unidos acaba de celebrar el Día de la Independencia y nosotros lo celebramos con un nuevo episodio de Tierra de Hackers. ¡Comenzamos! Hola y bienvenidos a Tierra de Hackers, tu noticiero de ciberseguridad hecho podcast. Hoy es el 5 de julio de 2021 y este es el episodio número 33. Yo soy Martín Vigo y está conmigo una persona independiente y libre como es Alexis Porros. Feliz 4 de julio, feliz Día de la Independencia Americana. ¿Qué tal, Alexis? Muy bien, viva la libertad, Martín. La estatua de la libertad, quiero decir. No, bueno. Pues nada, eso como tú dices, acabando de celebrar el 4 de julio, por aquí por Estados Unidos, con muchos fuegos artificiales y de hecho un tráfico increíble, tanto que me quedé ayer atrapado en el coche 3 horas al volver a casa intentándolo aparcar. En cualquier caso, sí, espero que nuestros oyentes lo hayan pasado mucho mejor, con un fin de semana mucho más divertido, de relax o incluso escuchando cualquier episodio de Tierra de Hackers que son muy divertidos e instructivos. Planazo. ¿Verdad? ¿Qué más se puede pedir? Pues agradecer a todos los usuarios, a todos los oyentes por seguirnos en las redes sociales, que nos comentan y nos envían sus sugerencias, preguntas y a todos aquellos que nos han visto en Twitch, sobre todo en el último también que hicimos, que nos lanzaron preguntas también muy interesantes. Y si no estuvisteis en vivo ese día y lo queréis ver, pues podéis ir a nuestro canal de YouTube, que ahí los ponemos cuando ya no están más disponibles en el canal de Twitch. Y ya he comentado YouTube, pues bueno, a comentaros también, recordaros que estamos obviamente en Twitter, Instagram y Facebook con el handle @tierradehackers. También estamos en LinkedIn y YouTube y Twitch ya los he cubierto y obviamente siempre tenemos disponible el buzón podcast@tierradehackers.com. Finalmente, como siempre, agradecer vuestro apoyo, queridos oyentes, a la pregunta del episodio, que esta última fue la siguiente: ¿pondrías cámaras IP en tu casa? Y las votaciones fueron tal como sigue. Con un 37%, la más votada, tenemos la respuesta de jamás y vemos que la mayoría de nuestros oyentes no se atreve a instalar estas cámaras IP. Y no es de extrañar, ya que hemos visto más de una vez las vulnerabilidades que tienen y cómo los atacantes las abusan para espiar a los usuarios de estas cámaras, también para hablarles o insultarles de forma remota. Y bueno, seguro que otros casos de uso se han abusado. En segundo lugar, tenemos un empate con las dos respuestas que le siguen con un 29% cada una. Y ellas son, una es sí, añadiendo más defensas y quizás en un futuro. La de añadiendo más defensas venía sobre las líneas de, bueno, pues poner, cambiar la contraseña por defecto, poner un firewall para que solo permita acceder a la cámara IP desde direcciones IP específicas, poner la cámara IP solo accesible desde una VPN que instalas en tu red del hogar y temas similares. Pues bien, en este caso tenemos un empate, que estas dos respuestas tienden a indicar algún tipo de duda por parte de los votantes, de los oyentes. Entonces,
es normal, ¿no? Porque ya vemos que no hay nada que sea 100% seguro y, bueno, tiene sentido que igual está empezando sí, pero si le añadimos algún tipo más de seguridad, ¿no? Y en último lugar, tenemos la respuesta sí, si es de una marca conocida, con un 5%. Así que vemos que algunos usuarios confían bastante en el nombre de la marca, aunque bueno, no sé si eso es una falsa sensación de seguridad, porque hemos visto que muchas empresas muy famosas, vamos, no hay ninguna empresa que se escape de tener vulnerabilidades en sus sistemas o productos. Así que, bueno, también sería algo que se podría discutir. Sí, eso me recuerda un poco al debate este de no hay virus en macOS, ¿no? Solo los hay en Windows, pero en realidad lo que sucede es que como la mayoría de la gente tiene Windows, pues claro, la gente que se dedica a desarrollar malware, pues lo desarrolla de manera que afecta a la mayor cantidad de gente posible. La cuestión está en que las cámaras, claro, cuando son de muy buena marca, eso es positivo, por eso lo poníamos como una recomendación. Yo lo que diría es que las baratas es más probable que cualquiera por ahí, un chaval o lo que sea, consiga comprometerlas a escala masiva, y ya las de mejor marca no quiere decir que no se puedan comprometer, pero quizá es más al rollo gubernamental o algo muy especializado, a lo mejor pues es una vulnerabilidad concreta, pues que fue un accidente o algo así. No sé, es lo que diría. Yo creo que lo de empezar comprando cámaras de marcas con cierta reputación es buena idea, pero yo no me quedaría ahí. Añadiría lo de seguridad, mecanismos de protección añadidas, seguro. Sí, y este último concepto me recuerda un poco también al tema de seguridad por oscuridad, ¿no? En este caso sería seguridad por notoriedad o seguridad por celebridad, ¿eh? Cuanto más famosa sea, Cierto. más segura los usuarios piensan que es. Es un buen baremo, ¿no? Ah, esta es súper famosa, entonces pues tiene tanta De seguridad. hecho, Ya. yo nunca lo he escuchado, así que vamos a encuñar esta nueva expresión desde Tierra de Hackers, seguridad por celebridad. La habéis escuchado aquí por primera vez, querida audiencia. Bueno, nos ponemos con las primeras noticias que venimos calentitos, y la primera noticia va a cubrir una vulnerabilidad que tiene nombre, y es Print Nightmare. Print Nightmare es el nombre de una de las recientes vulnerabilidades que está trayendo de cabeza a los responsables de las infraestructuras de empresas. Todo empezó el 8 de junio de manera habitual. Microsoft publicaba en su famoso Patch Tuesday un parche para solucionar un fallo de seguridad que está identificado como CVE 2021-1675. Ya sabéis que hay, digamos, como una manera estándar de identificar las vulnerabilidades. Pues en este caso, este es el identificador. Microsoft detallaba que la vulnerabilidad era de tipo elevación de privilegios. Y por dar un recordatorio, que varias veces hemos hablado de esto, pero por si acaso, para nuestros nuevos oyentes, una vulnerabilidad de tipo elevación de privilegios, o digamos, mejor dicho, con la consecuencia de elevación de privilegios, lo que quiere decir es que alguien que tiene un usuario limitado en un sistema puede de repente explotar una vulnerabilidad y empezar a actuar como si fuera administrador del sistema, por tanto pudiendo hacer muchas más cosas de las que se supone que puede hacer. Imaginemos, por ejemplo, cuando estáis en la universidad, vosotros estáis en la red de la universidad, pues para poder, yo qué sé, acceder al Moodle o acceder a los recursos que hay en la red de la universidad, prácticas, todo esto, ¿no? Pero desde luego hay un administrador de esa red que puede, pues por ejemplo, añadir a nuevos usuarios, bloquear ordenadores, gestionar la red, hacer cosas mucho más avanzadas y por tanto peligrosas en cierto sentido, ¿no? O más delicadas, vamos a decirlo así. Pues con este tipo de vulnerabilidades, vosotros como estudiantes de la universidad, si ejecutáis esta vulnerabilidad, podríais llegar a convertiros vosotros en el administrador de sistemas de toda la red de la universidad. Como decía, requiere un usuario
que ya esté logueado o que esté dentro de la red en uno de los sistemas. Una analogía sería que el que limpia los baños en un banco explota esta vulnerabilidad y eleva sus privilegios, ¿no?, a ser el director del banco y por tanto pasa de no tener acceso a la caja fuerte a de repente tener acceso a la caja fuerte. Ha elevado sus privilegios de una persona que limpia a el director del banco, por ejemplo. Esta vulnerabilidad se puede usar contra prácticamente todas las versiones de Windows, desde Windows 7. O sea que afecta a muchísimas versiones, incluyendo las del server. Esta vulnerabilidad afecta a las librerías relacionadas con la configuración y funcionamiento de las impresoras. Esto es bastante interesante. Es decir, cuando en tu Windows configuras tu impresora de casa, ¿no?, para que puedas imprimir cosas, pues por debajo hay código que se encarga de gestionar que la impresora funcione correctamente y que cualquiera en la casa pueda ver, imprimir ver lo que va a imprimir, imprimirlo y todo esto, ¿no? Concretamente afecta al componente que se conoce como Windows Print Spooler. Y este componente se encarga de, entre otras cosas, gestionar la cola de documentos a imprimir. Como cuando en una oficina, pues mucha gente manda cosas a imprimir a una misma impresora, pues se va poniendo en cola los diferentes documentos para que según acabe un documento de imprimirse, pues viene el siguiente. Pues esto es de lo que se encarga. Pero comentaba que todo había empezado normal en el sentido de que al cabo de unas semanas sucedió algo bastante curioso. Resulta que en agosto se celebra en Las Vegas la semana más importante en ciberseguridad, con las dos conferencias más relevantes del campo volviendo a ser celebradas después de la pandemia, porque habían sido online. Una de ellas es Black Hat, y en ella un grupo de investigadores de una empresa de Hong Kong llamada Sangfor tienen planeado dar una charla sobre vulnerabilidades en este componente de Windows, el Print Spooler que os decía. Han estado investigando cómo explotar este componente de diversas maneras y van a presentarlo en agosto en dicha conferencia, es decir, en menos de un mes. ¿Y qué pasó? Pues que cuando Microsoft el 8 de junio, como os decía, publicó un parche para solucionar una vulnerabilidad en este componente de Windows, los investigadores pensaron que al haber un parche podían ir publicando los detalles de la vulnerabilidad que habían descubierto, ya que en general la gente ya podía proteger sus sistemas. Publicaron el código para explotar la vulnerabilidad en GitHub, que como sabéis es un repositorio público accesible a todo el mundo. Acto seguido, un investigador probó el exploit y se dio cuenta que seguía funcionando, a pesar de que su sistema estaba parcheado con el parche que había publicado Microsoft hace semanas. Es decir, el investigador aplicó el parche de seguridad de Microsoft que supuestamente solucionaba el problema, pero todavía podía comprometer el sistema. Pero aquí viene lo mejor de todo. Se dio cuenta que no solo se podía usar para elevación de privilegios, como mencionaba antes, sino también para ejecución de código remoto. Es decir, ahora ya no tengo que trabajar para el banco limpiando baños para poder convertirme en el director del banco y tener acceso a la caja fuerte. Ahora, alguien que no esté ni siquiera, digamos, físicamente en el banco, por así decirlo, podría llegar a ser el director del banco y tener acceso a la caja fuerte. La vulnerabilidad es explotada en remoto, dando acceso al sistema comprometido con los privilegios más elevados posibles, que en Windows no es ni administrador, es lo que se conoce como system. Hay que matizar que hay ciertos requisitos, según leo en un post escrito por un investigador que se llama Mauricio Velasco. Uno de los requisitos es que evidentemente el servicio Print Spooler tiene que estar activado en el sistema que se va a explotar. Otro requisito que menciona este investigador es que tiene que haber una conexión por red a ese sistema directo, es decir, como estar dentro de la red local. Y luego tener el hash o el password de un usuario, como decía, de bajos privilegios. Digamos que habría que tener alguna versión de los credenciales de esa persona que limpia los baños, ¿no? Para luego poder hacer
tanto la ejecución de código remoto como la elevación de privilegios. Por tanto, los investigadores, en realidad lo que había pasado es que acababan de publicar un 0-day sin darse cuenta en GitHub, como os decía. El exploit para una vulnerabilidad crítica para la cual Microsoft aún no ha publicado a día de hoy un parche. Esto pone en jaque la seguridad de millones de sistemas por todo el mundo, a día de hoy. Gente sin demasiados conocimientos técnicos podría incluso explotar estos sistemas utilizando el exploit que estos investigadores de Hong Kong habían publicado. Los investigadores evidentemente lo retiraron al par de horas cuando en Twitter empezó a correr la voz, pero el problema es que ya era tarde porque mucha gente había tenido acceso para copiarlo y hacerle incluso un fork. Microsoft mantiene la información en su web sobre el incidente y está evidentemente trabajando en un parche, me imagino que día y noche. Mientras tanto, la recomendación es deshabilitar el servicio Spooler de Windows. Eso es lo bueno, que a pesar de que no hay un parche, los administradores de sistemas sí pueden hacer algo para evitar que se pueda explotar su infraestructura. En este caso, deshabilitar este servicio. De esta manera, no se puede comprometer el sistema, ya que la funcionalidad vulnerable no está siendo ejecutada en ese sistema para que se pueda explotar remotamente. En fin, la verdad es que se ha dado un cúmulo de situaciones que nos ha llevado a una situación de inseguridad notable. Microsoft publica parches para solucionar una vulnerabilidad. Luego, investigadores publican el exploit creyendo que no pasa nada porque el problema ya está solucionado. Vienen otros investigadores que se dan cuenta que no solo que todavía se puede explotar, sino que es muchísimo más grave de lo que se creía. Y digo yo, vete tú a saber, Alexis, si de fondo hay una campaña de marketing de estos investigadores que van a hablar en Blaja para promocionar su charla en unas semanas. Pero bueno, esto en realidad es una broma. Evidentemente debió de ser un despiste. Ellos creían que está solucionado y la han liado pardísima. Aunque yo sí, puede ser más de marketing, porque si estos investigadores publican tienen el parche, pueden instalarlo. El exploit. Sí, no, primero me refiero al de Windows, el parche de Windows, ¿no? Lo publican, deberían haberlo instalado y probar luego su exploit, a ver si funcionaba y decir, no es nuestro exploit, entonces no lo publicamos, pero anyway, lo publicaron. O sea, lo que tú dices... Joder, pues mira que no, según preparar la noticia no lo había pensado y tienes tú toda la razón. Yo me pongo en sus zapatos como investigador que descubre algo tan crítico. Veo que Microsoft saca el parche, lo primero que me hago es, ya tendrán montado un laboratorio con sus máquinas virtuales con Windows, pues hombre, me voy a instalar el parche porque una de las cosas que siempre haces es verificar que se ha solucionado. Yo, por ejemplo, cuando hice el tema este de FaceTime con Apple, de hecho, en la nueva versión de iOS volví a ser vulnerable y les volví a contactar y me volvieron a dar 2 CVEs. Y eso fue porque me dio a mí por probarlo. O sea que tienes toda la razón. Vete tú a saber si entonces sí que hay un poco de esto de generar ruido en Twitter para que tenga más visibilidad la charla que van a dar. Claro. Oye, ¿y los de Apple te dieron doble paga entonces? ¿Doble CVE, doble paga? Sí, me dieron doble paga, 0 por nada, 0 por 2 es 0. ¿no? Entonces perdón. No me pagaron nada, pero sí me dieron el doble de CVEs, que oye, bueno, dentro de lo malo, pues eso es un detalle. Pues hubieran sido 2 ceros, pero a la derecha, de algún número mayor que 0, pero bueno. Sí, ojalá. Y la otra el otro comentario es que igual el otro motivo por el que lo publicaron, su exploit, fue que también muchos investigadores de seguridad y muchos hackers lo que hacen es, cuando Microsoft publica un parche, lo que hacen es hacen ingeniería inversa del parche e intentan identificar la vulnerabilidad. Y entonces igual pensarían estos investigadores de seguridad, Microsoft ha publicado el parche, vamos a publicar nuestro research, porque si no, alguien, otro investigador va a decir que lo ha encontrado antes que nosotros y es mentira. Supongo que no le importa un pimiento si lo encuentran los atacantes, ¿no? Pero supongo que sería más tema de quién lo no había descubre pensado antes. nada de esto. Eres mucho más listo y con más mala sangre que yo, ¿eh? Pero tienes toda la razón, porque como tú bien dices, Alexis, una de las primeras cosas que hacen muchísimos investigadores en cuanto sale un parche es hacer esto del diff, ¿no? Bin diffing, Cogen una versión
por simplificarlo, la versión anterior al parche de Windows y la versión después del parche de Windows, y con software especializado comparan literalmente esas dos versiones y ven lo que ha cambiado, digamos, a nivel de código, las cosas que han cambiado. Y eso les puede dar muy buenas pistas sobre cuál era la vulnerabilidad, a qué componentes afecta y todo esto. De hecho, Microsoft y otros sistemas operativos tienen a veces estrategias de generar ruidos, a cambiar cosas irrelevantes, o incluso esperar a meter más parches juntos para que sea más complicado el proceso de ingeniería inversa. Pero es que hay veces que hay parches que son críticos y lo único que solucionas es eso, haciéndole la tarea mucho más fácil para comparar esas dos versiones de Windows y encontrar exactamente cuál es el problema. Pues oye, Alexis, me has dejado anonadado. Sí, es que es más fácil cuando no estás dando la noticia, voy escuchándote y se me van ocurriendo ideas, así que... Cierto, cierto, cierto. Pues nada, te toca a ti, a ver si aporto yo algo a la tuya entonces. Vamos para adelante. Pues la siguiente va de dispositivos IoT de Amazon, en concreto los Echo Dot. Bueno, que como la mayoría de dispositivos IoT, los de Amazon, los Echo Dot, también ofrecen a los usuarios una forma de realizar lo que se conoce como restablecimiento de fábrica, que es realmente eliminar cualquier contenido personal de los dispositivos y además restaurar, digamos, todo el firmware, en este caso el sistema operativo del dispositivo embebido, que venía cuando lo compraste, que viene de fábrica. Entonces, esto normalmente es una mejor práctica que se aplica antes de venderlos o descartarlos o, bueno, o deshacerte de ellos, vamos. Pero unos investigadores de seguridad han descubierto recientemente que los bits que se almacenan en estos dispositivos permanecen incluso aunque se restablezcan la configuración. Y han podido recuperar una gran cantidad de datos de estos dispositivos confidenciales, incluidas contraseñas de redes inalámbricas y nombres de redes inalámbricas, direcciones MAC de los puntos de acceso de las redes inalámbricas que permiten la triangulación y la identificación, la geoidentificación de los usuarios, tokens de autenticación para los servicios de Amazon y otros tipos de datos confidenciales. La mayoría de dispositivos IoT, incluido el Echo Dot, utilizan lo que se denomina memoria flash basada en tecnología NAND para almacenar datos. La memoria NAND almacena bits de datos para poder tratar con ellos, recuperarlos más tarde. Mientras que los discos duros escriben los datos en discos magnéticos, la tecnología NAND usa chips de silicio. Es un poco distinto, pero bueno, es un sistema para almacenar datos. NAND también es menos estable o menos fiable que los discos duros porque leer y escribir en este medio, en estos chips de silicio, produce errores de bits que deben corregirse utilizando códigos de correcciones de errores, ¿no? Pues por todo esto, por el tema de que NAND es un poco más frágil que los típicos discos duros, debido a esta fragilidad de la tecnología NAND, pues permite un número limitado de ciclos de borrado, normalmente entre 10.000 y 100.000 veces por bloque. Entonces, para extender la vida útil del chip de silicio que utiliza la tecnología NAND, los bloques que almacenan datos eliminados a menudo se invalidan en lugar de borrarse. Esto es que en lugar de eliminarse los datos, que bueno, ¿qué significa eliminar, ¿no? Cuando tienes un espacio en el que tiene que haber algo, un 0 o un 1. Entonces, en lugar de eliminarse o reescribirse con otros datos aleatorios, lo que se hace es dejarlos intactos y hay un puntero, hay una dirección, hay algún sitio que dice esta zona de memoria se considera como borrada. Se puede volver a reutilizar para guardar datos
Y así, si quieres hacerlo, pues hazlo sistema operativo, hazlo firmware, ¿no? Pero no se borra para evitar que se degrade, para evitar que se destruya mucho más rápido de lo habitual, ¿no? Pues y finalmente las eliminaciones verdaderas generalmente ocurren solo cuando la mayoría de las páginas que hay en este bloque, en esta zona, o sea, una unidad menor que el bloque, cuando la mayoría de estas se han marcado como eliminadas. Entonces es cuando realmente se eliminan estos datos, se reescriben con datos aleatorios y ya no existen esos datos, ¿no? Pero mientras tanto, mientras se marca como inválida, los datos tuyos todavía existen ahí. Entonces, si se compromete esta tecnología NAND, estos chips de memoria flash, pues se pudiera recuperar estos datos. Y de aquí viene el problema. Esto me recuerda un poco a cuando tienes la basura, ¿no? En la cocina, que es donde tienes la basura, vas llenando la basura y tal, todo eso es para tirar, pero todavía no lo has llevado al contenedor. Por tanto, si alguien entra en casa, a pesar de que tú has tirado algo a la basura, todavía lo puedes robar, pero en el momento que tú lo bajas al contenedor al final de la semana o lo que sea y se lo lleva al camión, ahí ya, aunque alguien entra en casa a robar, no podría robarte nada, ¿no? Sería algo así. Es como cuando lo tiras en la basura ahí en la cocina o donde tengas la papelera, está marcado para ser borrado, pero todavía está ahí, hasta que alguien se lo lleve. Sí, sería una buena analogía. Así que ya sabéis, queridos oyentes, tirad pescado podrido a la basura, así cualquiera que entre se va a encontrar con un olor que no se atreve a mirar en vuestra basura. Pero... También podríamos recomendar que tire la basura a diario, pero bueno, vale. Lo del pescado vale, o pañales o lo que sea. Pero sí, esa es buena analogía. Disuasión. Sí, eso, disuasión. Pues bien, investigadores de la Northeastern University compraron 86 dispositivos usados en eBay y en mercados de segunda mano durante un periodo de 16 meses. Primero examinaron los dispositivos comprados para ver cuáles se habían restablecido de fábrica y cuáles no. Su primera sorpresa, y es que el 61% de ellos no se habían restablecido. Sin este restablecimiento, recuperar las contraseñas de la Wi-Fi de los propietarios anteriores, las direcciones MAC de estos puntos de acceso y las credenciales de la cuenta de Amazon del propietario anterior e información sobre los dispositivos conectados fue un proceso relativamente fácil. Y hay que recordar que estos Amazon Echo Dot se pueden conectar a otros dispositivos de gestión inteligente de hogares, como apertura inteligente de puertas, apertura inteligente de garajes, enregado de plantas inteligentes, bueno, todo esto. La siguiente sorpresa llegó cuando los investigadores desmontaron los dispositivos y examinaron el contenido almacenado en su memoria. Comentaban que un adversario con acceso físico a dichos dispositivos, por ejemplo, uno comprado usado, como lo que habían hecho ellos, podría recuperar información confidencial como las credenciales de la Wi-Fi, la ubicación física de los propietarios anteriores y los dispositivos inteligentes conectados al Amazon Echo Dot, como he mencionado antes, cerraduras inteligentes, cámaras y similares. Demostraron que dicha información, incluida todas las contraseñas y tokens anteriores, permanecen en la memoria flash incluso después de un restablecimiento de fábrica. Y esto probablemente es por el problema de la tecnología NAND, que a veces cuando se elimina algo realmente no se elimina, se marca como inválido, pero los datos siguen estando ahí. Los dispositivos se pueden restablecer mientras están conectados o no a la red Wi-Fi del propietario anterior y habiéndolos eliminado o no de la aplicación Alexa del propietario. Dependiendo del tipo de flash NAND y del estado del dispositivo del propietario anterior, los investigadores utilizaron varias técnicas diferentes para extraer los datos almacenados. Para dispositivos que se habían restablecido y para obtener los contenidos de la memoria, los investigadores tuvieron que desoldar y extirpar el chip que contiene la memoria NAND. Esto lo que causa es una acción destructiva en el dispositivo, con lo cual no se puede volver a reutilizar, a no ser que, bueno, si se es muy manita, si se vuelve a resoldar el chip, pero normalmente se quema parte de la placa electrónica y no se puede volver a reensamblar.
En otros casos, cuando los dispositivos no se habían restablecido, era más fácil y lo único que había que hacer era conectar unos pines, unos cables a unas pistas electrónicas específicas que llegaban a la memoria NAND de la placa electrónica y de ahí conectaban a sus sistemas para poder capturar el contenido de esta memoria. Esto es mucho menos destructivo y permite que luego se puedan reensamblar estos dispositivos y se puedan reutilizar. Y ahora voy a comentar el por qué esto es interesante. En cualquier caso, se necesita acceso físico al dispositivo y abrirlo para acceder a los componentes electrónicos que tiene dentro. Además de los 86 dispositivos usados, los investigadores compraron 6 nuevos dispositivos EcoDot y durante un lapso de varias semanas les proporcionaron cuentas de prueba en diferentes ubicaciones geográficas y diferentes puntos de acceso Wi-Fi. Los investigadores emparejaron los dispositivos con otros dispositivos domésticos inteligentes y Bluetooth. Luego los investigadores extrajeron el contenido flash de estos dispositivos aún aprovisionados, sin haberlos restablecido, utilizando las técnicas descritas anteriormente. Si un dispositivo no se ha reiniciado, como en el 61% de los casos, entonces comentaban que era bastante simple y se hacía de la siguiente forma. Se quita la goma de la parte inferior, se quitan 4 tornillos, se quita el cuerpo, se desenrosca la placa base, la placa electrónica, se quita un blindaje y se colocan las agujas, estos cables que permiten leer los datos, digamos, analógicos y convertirlos a digitales en el sistema de análisis. De esta forma se puede volcar el dispositivo el contenido de la memoria NAND en menos de 5 minutos, con un lector de tarjetas multimedia estándar, lectores de tarjetas eMMC o SD. Una vez que se tiene todo esto, se vuelve a ensamblar el dispositivo y aunque comentan que técnicamente no es necesario que se vuelva a ensamblar, ya que funciona igualmente aunque está abierto, y luego lo que hicieron fue crear un punto de acceso Wi-Fi falso con las credenciales que habían obtenido, con el nombre de la red Wi-Fi y la contraseña. Y acto seguido se puede chatear directamente con Alexa, con el dispositivo EcoDot. Después de extraer el contenido flash de sus 6 nuevos dispositivos, los investigadores utilizaron la herramienta forense Autopsy, que es open source y es bastante utilizada en el tema de forensics, para extraer los archivos de la imagen binaria y encontraron el nombre del propietario de la cuenta de Amazon varias veces, junto con el contenido completo del archivo wpa-supplicant.conf, que almacena una lista de redes inalámbricas a las que los dispositivos se han conectado previamente, junto con la clave de cifrado o la contraseña que utilizaron. Los archivos de registro recuperados también proporcionaron mucha información personal. Los investigadores también declararon: supusimos que el dispositivo no requeriría una configuración adicional cuando se conectara en una ubicación diferente y un punto de acceso Wi-Fi con una dirección MAC diferente. De hecho, aquí comentar este punto que, el EcoDot se conecta a cualquier red Wi-Fi con el nombre y la contraseña que tenga configurado, pero le da igual la dirección MAC. Esto en principio se hace porque tú puedes tener en casa o en una red inalámbrica puedes tener varios dispositivos, varios puntos de acceso con diferentes MAC, pero sirviendo una red inalámbrica con el mismo nombre y la misma contraseña. Entonces tiene sentido que estos dispositivos no tengan una restricción que solo permita que se conecte a una red inalámbrica con nombre, contraseña y MAC de punto de acceso específica. Entonces, por eso esta decisión de diseño es como una vulnerabilidad que se ha aprovechado para abusar a que, como se ha podido obtener el nombre y la contraseña de la red Wi-Fi, pues se crea un punto de acceso falso y este dispositivo EcoDot, que tiene estas contraseñas, estas credenciales, se conecta. Pues bien,
Acto seguido, confirmaron que el dispositivo se conectó correctamente a este punto de acceso inalámbrico falso y pudieron emitir comandos de voz al dispositivo. Cuando se le preguntó a Alexa ¿quién soy?, el dispositivo devolvió el nombre del propietario anterior, algo que es bastante preocupante en temas de privacidad. La reconexión al punto de acceso falsificado no produjo un aviso en la aplicación Alexa del propietario original ni una notificación por correo electrónico, algo también que se podía aplicar. Las soluciones se registran en actividad en las solicitudes, quiero decir, las solicitudes de voz se registran en la sección actividad en la aplicación Alexa, pero curiosamente se pueden eliminar mediante comandos de voz, así que se pueden realizar peticiones de voz y luego una de ellas puede ser elimina todo mi rastro para que no puedan ver qué he estado haciendo. También claro, lo de quién soy yo, lo de quién soy, eso incluso también lo hacen los iPhones y los Android también, porque yo recuerdo que esa era una de las cosas que utilicé para cuando publiqué lo de esto de cómo robar dinero con lo de Venmo y todo esto. Claro, si tienes un dispositivo incluso bloqueado, bueno, incluso es que evidentemente si no tendría ningún mérito, pero claro, la mayoría de la gente tiene Siri que funciona igual aunque el dispositivo esté bloqueado. Yo necesitaba saber el email y el número de teléfono, diciendo Siri quién soy, te lo dice. Lo cual, como tú bien dices, puede ser un problema de privacidad. Sí, la verdad es que ya sabéis, podéis decir un nombre falso para la próxima vez. O simplemente yo lo que tengo, claro, por otro lado dices, entonces ¿para qué tengo esto? Pero yo no tengo Siri activado, bueno, no tengo Siri activado, pero vamos, que cuando lo tenía para que no funcionase sin estar desbloqueado, porque tampoco es que utilice yo tanto Siri si no estoy delante del teléfono. Sí. Bueno, en este caso con el Echo Dot es como está activado siempre los comandos de voz, pues Ya. le dices que eres... Amazon no te permite, ahí Amazon quiere todos tus datos de voz. O lo desconectas o no. Pero, a ver, si tienes la tele cerca, ¿para qué vas a decir Alexa, cambia al canal 5, te levantas y haces ejercicio y si no con el coges mando, joder, es que al final esto de las pelis de ciencia ficción a mí a veces me hace mucha gracia, lo de ordenador, dame esto, ordenador, tal. Si al final eso es más coñazo que simplemente utilizar una consola o el ratón y pim pam, ¿sabes? Si yo le tengo que estar pidiendo todo el rato, hablándole al ordenador para que haga lo que necesito hacer todos los días, madre mía. A no ser que puede ser ordenador, hackeame esto, ordenador, comprométeme aquello. Sí, la verdad que a veces incluso que no te entiende bien y no he entendido tu comando. Esto en el futuro, cuando Elon Musk coja su Neuralink y lo comunique con Alexa o algo así, entonces ya sí que sería lo suyo. Solo hay que pensarlo, Justo. ya no hay que hablarlo, por lo menos. Pero aún así es agotamiento mental. Eso también. Diría yo. Pero bueno, continuamos. Pues también decían que pudieron controlar los dispositivos domésticos inteligentes, porque claro, como estaban emparejados con el Amazon Echo Dot, con Alexa, pues se podían controlar. También se podían consultar las fechas de entrega de paquetes, crear pedidos, obtener listas de música y utilizar la función drop-in. Si un calendario o una lista de contactos estaba vinculada a la cuenta de Amazon, también era posible acceder a ella. La cantidad exacta de funcionalidad depende de las características y habilidades, los skills que haya utilizado el propietario anterior. Que estos skills se pueden instalar, desactivar en Alexa. Si bien el Echo Dot no proporcionaría la dirección del propietario anterior a través de comandos de voz, los investigadores lo que hicieron fue encontrar la ubicación aproximada al hacer preguntas sobre restaurantes, supermercados y bibliotecas públicas cercanas. En algunos de los experimentos, las ubicaciones fueron precisas hasta 150 metros. En algunos casos, como cuando el usuario del dispositivo tenía varios puntos de acceso inalámbricos, o se almacenaban los nombres de las redes inalámbricas de los vecinos, los investigadores pudieron usar la API de geolocalización de Google, que es aún más precisa. Cuando se restablecieron los Echo Dots, la extracción de datos requirió más sofisticación. En el caso de que el reinicio
se hubiera realizado cuando el dispositivo se estaba desconectado de la red Wi-Fi del propietario y el usuario no eliminara el dispositivo de su aplicación Alexa, los datos recuperados incluían el token de autenticación necesario para conectarse a la cuenta de Amazon asociada. A partir de ahí, los investigadores pudieron hacer las mismas acciones posibles con dispositivos sin reinicio, los que he comentado anteriormente. Si el dispositivo se ha restablecido, se vuelve más complicado e implicaría algo de soldadura. Al menos se obtendrían las credenciales de Wi-Fi y potencialmente la posición de la red Wi-Fi usando la dirección MAC, como he mencionado anteriormente. Y en algunos casos raros, mencionan los investigadores, es posible que se pueda conectarlo a la nube de Amazon y a la cuenta del propietario anterior, pero eso depende de las circunstancias del reinicio. Cuando los dispositivos se restablecían mientras estaban conectados a la red Wi-Fi o se habían eliminado de la aplicación Alexa, los investigadores ya no podían acceder a la cuenta de Amazon asociada, pero en la mayoría de los casos aún podían obtener nombres y contraseñas de las redes inalámbricas y las direcciones MAC de los puntos de acceso asociados. Con esos datos, de nuevo, pueden obtener la ubicación aproximada de los dispositivos mediante búsquedas, como hemos dicho, en la API de geolocalización de Google o wiggle.net, que es otra página web que tiene una base de datos muy grande, muy extensiva de redes inalámbricas en todo el mundo. Dijeron que lo más efectivo era cifrar la partición de datos del usuario. Algo que nosotros, los usuarios, no podemos hacer. Esto va para Amazon. Pero bueno, esta mitigación resolvería múltiples problemas, comentan. Los investigadores creen que la solución se puede implementar en una actualización de firmware y no degradaría el rendimiento de la mayoría de los dispositivos. Los dispositivos que no tienen suficiente potencia informática, RAM, CPU, podrían cifrar al menos lo que es importante, ¿no? Las contraseñas de Wi-Fi, tokens de autenticación y otros datos sensitivos del usuario. Esa alternativa no es tan efectiva como cifrar toda la partición del usuario, pero aún haría que la extracción de datos sea más difícil y costosa. Cuando se le preguntó a Amazon si estaba al tanto de los hallazgos o no estaban de acuerdo con ellos, un portavoz de la compañía dijo: la seguridad de nuestros dispositivos es una prioridad absoluta. Recomendamos a los clientes que restablezcan los valores de fábrica de sus dispositivos antes de revenderlos, reciclarlos o desecharlos. No es posible acceder a las contraseñas de las cuentas de Amazon ni a la información de la tarjeta de pago porque esos datos no se almacenan en el dispositivo. Efectivamente es así, pero como están los tokens, que no mencionan qué caducidad tenían, pero probablemente sea un año, pues uno se puede autenticar Sí, porque un eco dispositivos IoT de estos no quieres que tenga que estar logueándose de nuevo cada semana, ¿sabes? No es lo mismo que entrar a una página web. Claro, justo. Y también comentó lo siguiente, que la empresa Amazon está trabajando en mitigaciones, que los ataques requieren que el atacante tenga posesión física, cierto, y entrenamiento especializado. Bueno, también sí, no es que el usuario atacante de a pie pueda realizar estas extracciones de memoria de la NAND flash, pero bueno. Y para los dispositivos que se restablecen con éxito mientras están conectados a Internet, la información que queda en la memoria no le da a un adversario acceso a la cuenta de Amazon, correcto, confirmado con los investigadores, y Amazon borra todos los datos restantes en los dispositivos disponibles a través de intercambios o de devoluciones de Amazon. Algo que me pareció interesante que hagan esto. El tema es que las amenazas demostradas en la investigación probablemente puedan aplicarse a otros dispositivos de Amazon, lo que hace más interesante el tema, como Fire TV, Fire Tablets y otros, aunque los investigadores no los probaron. También es probable que los resultados apliquen a muchos otros dispositivos basados en memoria NAND, que no cifran los datos del usuario, como mencionan Google Home Mini. Por el momento, los usuarios paranoicos que quieren deshacerse de sus dispositivos tienen pocas opciones más que destruir físicamente el chip NAND en su interior, a martillazos o como quieran. Y por lo demás es importante realizar un restablecimiento de fábrica mientras el dispositivo está conectado al punto de acceso Wi-Fi donde fue aprovisionado, y los restablecimientos no siempre funcionan como se esperaba porque es difícil diferenciar
un restablecimiento de contraseña que es de la Wi-Fi, que es presionar 15 segundos el botón, y un restablecimiento de fábrica, que es presionar 25 segundos el botón. Se sugiere que los propietarios verifiquen que el dispositivo que se haya restablecido que no se pueda conectar a la red Wi-Fi. Y finalmente verificar que se ha eliminado el dispositivo de la aplicación Alexa. Y con esto, queridos oyentes, llegamos a la pregunta del episodio, que es la siguiente. ¿Qué haces antes de deshacerte de tus dispositivos IoT? Y las respuestas son las siguientes. Borrar y restaurar. Es lo que hemos comentado, restauración de fábrica y en principio se deberían borrar todos los datos, aunque hemos visto en esta noticia que en la tecnología NAND esto no sucede de forma inmediata. La segunda opción sería destruir físicamente, que bueno, va un poquito para los más paranoicos, pero bueno, igual sería muy efectiva. En tercer lugar tenemos ambos, borrar y restaurar y además destruir físicamente. Y en último lugar tenemos nada, para aquellos usuarios que se sienten muy libres y no les importe su privacidad. Yo lo que hago es borrar absolutamente todo. Evidentemente, si puedo cifrar el sistema de archivos, como decías tú, mejor todavía. Y luego resetearlo. Y si se puede reflashear, es decir, volver a instalar la última versión que hay o lo que sea, pues también. Pero es importante, sobre todo si se está pensando en venderlo. Pero no solo eso, aunque sea el tirarlo a la basura. Muchísimos investigadores, recuerdo en concreto, creo que, no sé si llegamos a hablar aquí, de unos que compraron piezas de aviones y entonces pudieron hacerle reverse engineering a software que venía preinstalado, extraer credenciales. Creo que tuvimos algo de temas militares también. Si es que se puede conseguir de todo hoy en día, cajeros, como voy a mencionar ahora en mi siguiente noticia, todo por eBay o compraventa. Sí, yo eso lo he experimentado en dispositivos médicos, como bombas de Pues esa es otra buena. insulina, que compré alguna por eBay y en su momento tuve que hacer pruebas de seguridad de alguna de ellas, pero el tema es lo de la destrucción física para dispositivos que son pequeños y no contaminan mucho, no está mal. Pero para los que tienen componentes que contaminan y son grandes, obviamente no es la mejor opción para el medio ambiente. Así que está un poco el tema ahí. Si estas empresas se ponen las Claro. pilas y cifran y hacen algo mejor, pues entonces el planeta también se beneficia. Pero Efectivamente. Pues bueno, pasamos a la siguiente noticia que va, como os decía, sobre cajeros y NFC. Me he encontrado un artículo de Wired hablando de una investigación de Josep Rodríguez, un investigador español que trabaja para IOActive, una empresa bastante famosa de investigación y ciberseguridad y todo esto, que se ha centrado en encontrar vulnerabilidades en cajeros automáticos explotables a través de, como decía, NFC. Sabéis que últimamente los cajeros te permiten sacar dinero sin tener realmente que introducir físicamente la tarjeta de crédito o de débito, sino que basta con acercarla al lector y con eso ya vale. Eso funciona gracias a la tecnología NFC y es la misma tecnología que usáis cuando pagáis con vuestro reloj, Apple Watch o móvil en una tienda acercando el teléfono al aparato que os cobra, ¿no? Pues esto todo es NFC. Pues parece ser que este investigador se ha pasado un año investigando concretamente este componente de los cajeros para averiguar si podría servir como punto de entrada para comprometer cajeros y puntos de venta. Lamentablemente, el investigador tiene un acuerdo de confidencialidad con los vendedores principales afectados, así que no hay muchos detalles técnicos publicados aún. Pero bueno, intentaremos extraer todo lo posible del artículo que me encontré de Wired y sacar conclusiones y debatirlas aquí. Parece ser que los fallos se encuentran en el propio firmware. El firmware es el software esencial que hace que diferentes sistemas se entiendan, ¿no? Como por ejemplo un módulo NFC que se entienda con el sistema operativo que hace funcionar un cajero. Pues claro, como hay muchísimos módulos NFC,
y hay un Windows solo, pues esos sistemas de NFC pues te vienen con firmware que bueno, hace que las dos cosas funcionen bien, ¿no? Es una especie de software especializado, digámoslo así. Curiosamente, el investigador les hizo una demo privada a los reporteros de Wire en el que utilizaba un teléfono para comprometer los cajeros, que eso está súper guay, en plan Terminator, que hacía exactamente eso. Esto es seguramente un teléfono Android que permite mucho más acceso al sistema NFC que los iPhones. En general, los iPhones no da funcionalidad a los desarrolladores para ser utilizado y solo se utiliza para Apple Pay y alguna cosa más, pero los Android sí te permite utilizar estos chips con los que viene. En la demo dice el artículo, con solo acercar el teléfono al cajero, este crashea y deja de funcionar. Pero el investigador dice, según el artículo, que explotar las vulnerabilidades que encontró le permitiría robar datos de tarjetas de crédito, cambiar el valor de transacciones, es decir, cuando vas a pagar por algo, ¿no?, en la cafetería o lo que sea, hacerlo más barato, bloquear el dispositivo o cajero y mostrar un mensaje tipo ransomware, ¿no? En plan, pues que salga ahí un mensaje de error y diga, pues tengo que pagar tanto Bitcoin para tal. Pero lo más interesante es que para una marca específica de cajeros podría hacer el ataque de tipo jackpot. Básicamente hacer que el cajero empiece a escupir billetes como si fuera una máquina tragaperras de esta. Esto sería como una vulnerabilidad añadida o encadenada, ¿no?, una vez el firmware está comprometido. Es decir, él ha descubierto maneras de comprometer el firmware y luego, pues, como una vez, digamos, que tienes tus exploits, abren la puerta a ataques añadidos, ya que tienes el control sobre el cajero. Los fabricantes afectados son IDTech, Ingenico, Verifone, Crane Payment Innovations, BBPOS, Nexco y un fabricante que pone el artículo de cajeros que no ha sido publicado. Alexis, tú que has hecho consultoría y todo esto, ¿te suena alguno de estos? Sí, sí me suenan, Ingenico y tal, aunque los más grandes, normalmente creo por volumen, son NCR, Wixtorf, Nickcorf, algo así se pronuncia, y Fujitsu sobre todo. Pero esos... Fujitsu, es Sí. verdad, que no solo hace frigoríficos, hace cajeros. Lo curioso es que No lo había pensado. lo que yo he encontrado es que la mayoría de estos fabricantes crea el hardware, o al menos ensambla los diferentes componentes que igual provienen de marcas blancas. Y luego, de hecho, muchas veces el firmware lo crea una única empresa. Así que por eso probablemente tantos cajeros sean vulnerables. Igual no es el protocolo NFC porque según parece no ha publicado no está diciendo que la vulnerabilidad esté en el protocolo NFC, ¿verdad? Está, digamos, en el middleware que gestiona entre lo digital, que sería el móvil, la NFC, y el hardware, que sería el resto del cajero. Así que yo me encontré con una vulnerabilidad en un fabricante de cajeros que estaba en el firmware, creado por otro vendedor, y este vendedor había proporcionado el mismo middleware a otros cajeros, así que cuando fui a otro banco que tenía otro tipo de cajeros de otra marca, pues el primer día ya les hice el ataque jackpot también y se quedaron anonadados. Qué bueno. Claro, muy buena puntualización, porque de hecho el artículo menciona concretamente los módulos de NFC, es decir, no todo el cajero en sí, por tanto son probablemente fabricantes de esos módulos NFC y desde luego la vulnerabilidad es en el firmware, no digamos el estándar, el protocolo NFC, porque si no, claro, aplicaría absolutamente a todo. Evidentemente, el investigador lo ha reportado todo de manera responsable, pero menciona que, como todo dispositivo IoT, no siempre tiende a mantenerse actualizado, tanto cajeros como puntos de venta. Así que es cierto que, claro, los puntos de venta, estos aparatitos de la cafetería para pagar, no veo yo al gerente de la cafetería actualizando eso cada vez que hay una actualización, ¿no? Ojalá tengan algunos over-the-air updates. La manera en la que este investigador descubrió estos fallos fue comprando cajeros por eBay, como mencionaba antes, en concreto del fabricante IDTech. Se fijó que todos los cajeros compartían el mismo fallo,
como dices tú, Alexis, no validaban la longitud de paquetes enviados a través del protocolo NFC de la tarjeta de crédito al lector. Hemos hablado ya en muchas ocasiones en Tierra de Hackers de las consecuencias de reservar una cantidad específica de memoria y no revisar que lo que quieres almacenar cabe, esencialmente. A este tipo de vulnerabilidad se le conoce como buffer overflow o desbordamiento de pila. Y sería lo mismo que comprarse una botella de agua de 1 litro e intentar meter 2 litros de agua. Has comprado una botella demasiado pequeña para lo que quieres meter y ahora el agua se desborda por fuera de la botella, afectando a todo lo que está alrededor de la botella, mojando el suelo, por ejemplo. La botella sería la cantidad de memoria reservada, una botella de 1 litro, y los 2 litros de agua sería la longitud del paquete que se está intentando meter, mucho más de lo que puede caber. Y este paquete malicioso es el que genera específicamente el investigador para explotar esa vulnerabilidad. Genera paquetes más grandes de lo que se espera para que haya ese desbordamiento. Lo correcto sería verificar que tenemos, en nuestra analogía, 1 litro de agua y nada más antes de meter el agua en la botella. Dicho de otro modo, habría que verificar que la longitud del paquete es menor o igual a la memoria que habíamos reservado. Este tipo de vulnerabilidad es muy conocida hace muchos años y existen medidas para prevenir que pueda ser explotada aunque la vulnerabilidad en sí esté en el programa. De hecho, más que pueda ser explotada, me refiero a que la vulnerabilidad en sí existe, pero no puedes hacer mucho con ella, como que digamos que se reducen las consecuencias de que este tipo de vulnerabilidad sea explotada. Está por ver si los sistemas, los cajeros, los puntos de pago, tienen o carecen de este tipo de protecciones contra vulnerabilidades de tipo buffer overflows. Dado que este tipo de vulnerabilidades afecta a los bancos y tiendas más que al consumidor, las recomendaciones serían más para los bancos y los cajeros. Si bien no sabemos si los fabricantes han sacado o publicado parches ya, lo importante es mantener todos los sistemas actualizados. Sí, la verdad es que el vídeo yo lo vi y es interesante, así como de película Hollywood, tal, película de hackers. Y de hecho puede ser una buena idea de compartirlo en el próximo Twitch para que... Muy buena idea, pero te pregunto, ¿cómo hiciste para verlo? Porque yo en el artículo pone que ha sido una demo privada para los reporteros de Wire. ¿Tú encontraste seguro que era o tienes tu acceso ahí? O a lo mejor conoces al investigador, no lo sé. Tengo mis fuentes secretas, Giuseppe es català com jo. No, no, de hecho lo vi, creo que fue en Ars Technica. Creo que ahí sale el vídeo y creo que de hecho lo vi en dos sitios, en 2 páginas. ¿En serio? Sí. Pues qué curioso, porque yo no lo encontré, la verdad. Pero bueno, es bueno saberlo, es bueno Sí, saberlo. de hecho Pero sí, sale el teléfono suyo, como tú dices, un Android y se ve ahí cómo cambia, lo acerca a la pantallita esta y luego quita el móvil para que se vea lo que sucede en la pantalla, se va reiniciando y al final del vídeo sale IO Active en toda la pantalla esta. ahí con la publicidad subliminal, entre comillas. Oye, pues qué bueno, mira, me parece fantástico. Me lo apunto para que lo veamos todos juntos en Twitch y lo vayamos comentando. Así comentamos las diferentes fases y todo esto. Sí. Muy interesante. Igual surge algo también, alguna publicación adicional y actualizamos en el Twitch también. Cierto, porque de hecho en el artículo menciona que en las próximas semanas es donde dará más detalles técnicos. Aunque bueno, con esto del buffer overflow y tal, más o menos lo sabemos, pero seguro que va a haber detalles interesantes que, como no podría ser de otra manera, os mantendremos informados tanto a través de Twitter, Twitch y el podcast. Ok, pues sí, muy, muy interesante. Cuidado con los cajeros, queridos oyentes. Y nada, pasamos con la siguiente noticia, que va de una histeria colectiva en Internet. Queridos oyentes, espero que no hayáis estado afectados por esto, pero es que aparentemente ciertos usuarios de discos duros de Western Digital
los WD My Book Live, pues estos usuarios se encontraron con que todos los archivos que habían guardado en estos dispositivos se habían eliminado de alguna forma y ellos no sabían por qué. Y muchos de estos dispositivos eran de 2 terabytes. Así que ya me imagino alguno de estos usuarios con fotos, con documentos, preparando el borrador de la declaración de la renta, que se te han borrado todos los documentos ahí y dices, ¿y ahora qué hago, no? Es que en 2 terabytes cabe mucha información, mucha información. Sí, la verdad es que sí. Y hay que comentar que un usuario normal no tiene, digamos, la capacidad económica ni técnica para tener su propia copia de seguridad de sus datos, ¿verdad? Y es que esto requiere comprar discos duros adicionales y software para crear copias de forma periódica o la alternativa de una cuenta en la nube y respaldar los datos de forma periódica. Pero hay que decir que también hay software de copia de seguridad gratuito, como Duplicati, Clonezilla o Resync. Duplicati, ese nombre me ha gustado. Bueno, yo creo que, a ver, depende del sistema que tengas, pero por ejemplo si tienes macOS ya te viene con el Time Capsule o el Time Travel, que no me acuerdo ni cómo se llama, que es lo que uso yo, y va perfectamente. Necesitas un disco duro aparte. Claro, eso sí, necesitas la inversión económica, pero claro, me imagino que este servicio era de pago también, es decir, al final lo vas a acabar pagando igual. No, este era un disco duro que tú tenías en tu casa, lo instalabas en tu red Wi-Fi, en tu red de casa, Wi-Fi o no Wi-Fi, y cableada, y accedías a ellos de forma remota. Así que yo me refería a que si se han borrado todos estos, un usuario normal tendría que invertir. Vale. Porque digo yo, espera. O sea, necesito un disco duro físico, pero para que se almacene en la nube. No, vale, ya entiendo. O sea, era un disco duro que está en tu casa, pero accesible desde donde quieras. Es como tener tu propio servidor de Google Drive. Qué bueno, vale. Interesante. Pues eso sí que, claro, porque yo como comentabas que se había borrado los archivos, digo, pues nada, todo está en el servidor y se ha borrado en el servidor. O sea, se ha ido borrando. Vale, te dejo continuar. Qué interesante. Sí, y de hecho el tema que es accesible vía red desde Internet es lo que ha causado esto, pero ahora voy a entrar en más detalle. WD My Book es un dispositivo de almacenamiento popular para consumidores y empresas. Se conecta, como he dicho, a los sistemas generalmente a través de USB, pero el modelo afectado, conocido como WD My Book Live, utiliza un cable Ethernet para conectarse a una red local. Desde allí los usuarios pueden acceder de forma remota desde la red local o desde Internet a sus archivos y realizar cambios de configuración a través de la infraestructura en la nube de Western Digital. Así que también se conectan a la red de la nube de WD, pero los datos están en tu casa, digamos, en tu disco duro. Los dispositivos MyBook Live fueron introducidos originalmente en el mercado entre 2010 y 2012, dicen, y WD declaró en 2014 que ese mismo año estos dispositivos se descontinuaron y desde entonces ya no estaban cubiertos por el ciclo de vida de soporte de software. Esto significa que usuarios que utilizan estos dispositivos de almacenamiento llevan 7 años expuestos a potenciales vulnerabilidades que nunca se van a arreglar. También se ve que WD vende un producto al que solo da soporte por unos 5 años, desde 2010, que se publicó, hasta 2015. Esto es bastante deplorable, ya que los usuarios que compran estos dispositivos esperan que puedan utilizarlos por muchos años, ¿no? Ya que son dispositivos de almacenamiento que no necesitan las típicas expansiones de recursos como CPU y memoria de sistemas de computación, que cada vez que sale un nuevo sistema operativo, el macOS siguiente o el Windows siguiente, pues se me queda corta la RAM, se me queda corta la CPU, me compro otro ordenador. Pero en este caso es un sistema de almacenamiento que guarda archivos y listo, no hay que hacer más. Y además esto son discos duros de almacenamiento magnético, como he comentado anteriormente, a diferencia de la NAND, que son más fiables y en principio duran bastantes años. Aunque también hay que pensar que los discos duros, bueno, se van deteriorando con el tiempo e igual es la razón en la que pensaba WD al no continuar el soporte más allá de esos 5 años. Y ya en 2014
WD sugería a sus usuarios que utilicen un firewall para evitar el acceso remoto a estos dispositivos y tomar medidas para garantizar que solo los dispositivos confiables en la red local tengan acceso al dispositivo de almacenamiento. Vamos, que si lo quieres usar para acceder a él a través de Internet, no lo sigas haciendo. Algo que me parece bien, aunque si alguien quiere usarlo a través de Internet y es la idea de negocio original del dispositivo, pues el firewall no permite este escenario. Una mejor propuesta hubiera sido el uso de una VPN para conectarse a tu red desde Internet y desde ahí conectarte al dispositivo WD. En cualquier caso, los incidentes masivos de limpieza de discos duros salieron a la luz en un hilo en el foro de soporte de Western Digital y en otros mensajes en foros en reddit.com. Lo triste de esto es que no hay una forma directa de que los archivos se puedan restaurar completamente y de forma rápida y sencilla, aunque algunos usuarios dicen haber tenido éxito con herramientas de análisis forense como Autopsy, de nuevo vuelve a surgir, y similares, para recuperar algunos archivos, pero no todos, y no siempre se puede recuperar el nombre del archivo original, lo que deja al usuario responsable de renombrarlos o de abrirlos para determinar qué es lo que contienen o utilizar búsquedas masivas, ¿no? Pero se recuperan, pero no es algo que se pueda ser usable así fácilmente como antes. Y normalmente se recuperan directorios. Normalmente no se recuperan directorios, solo archivos, así que tienes infinidad de archivos que luego tendrías que ordenar. Vamos, que es muy inconveniente, aunque los recuperes, para poderlos organizar de nuevo y poderlos usar. Se podría decir que un usuario normal tampoco conoce los riesgos de exponer sus dispositivos de almacenamiento en Internet, pero seamos sinceros, ¿qué usuario a estas alturas de 2021 y episodio número 33 de Tierra de Hackers no ha visto los múltiples incidentes de ransomware y compromisos similares? Entonces, los usuarios deben de estar bien al tanto de que cualquier sistema expuesto en Internet puede ser comprometido. Y el problema no es si va a ser comprometido, sino el cuándo va a ser comprometido el sistema. En un correo electrónico, Western Digital indicó: el incidente está siendo investigado activamente, no tenemos ningún indicio de incumplimiento o compromiso de los servidores o sistemas en la nube de Western Digital. Hemos determinado que algunos dispositivos MyBook Live se han visto comprometidos por un actor de amenazas. En algunos casos, este compromiso ha llevado a un restablecimiento de fábrica que parece borrar todos los datos del dispositivo. El dispositivo MyBook Live recibió su última actualización de firmware en 2015, hace más de 6 años. En este momento recomendamos a los clientes que desconecten sus dispositivos MyBook Live de Internet para proteger sus datos en el dispositivo. Y hemos emitido la siguiente declaración a nuestros clientes y proporcionaremos actualizaciones a este hilo cuando estén disponibles. Y se enlaza un link a la página web community.wd.com, que es donde se sigue un poco el tema de la alerta de Western Digital. Según se fue investigando, se determinó que los atacantes abusaron una vulnerabilidad en los dispositivos WD afectados que ya había sido publicada en junio de 2018, que es de ejecución de comandos remotos no autenticados contra el WD MyBook Live por investigadores que se llaman Paulos Gibello y Daniel Eshetu. Pues bien, aparentemente en WD MyBook Live y algunos modelos de WD MyCloud NAS, estos contienen una vulnerabilidad explotable de forma remota que permite que cualquier usuario no autenticado ejecute comandos en el dispositivo como root. Vamos, es lo más de lo más. Es desde Internet, sin credenciales, sin tener contraseña ni nombre de usuario, puedes ejecutar comandos como root, que es el usuario que tiene más privilegios en el sistema. Solo necesitas tener la dirección IP y para esto te puede servir Shodan, Census y todas estas bases de datos. Esto es como el hacking típico de botón gordo ahí, ¿no? Lo que la gente que empieza en el hacking y tal, ¿no? Y todos hemos pasado por eso. Lo que quieres es una herramientita que pones en IP, hackear, ¡pum!, listo. Pues en este caso es así, ¿no? Justo. Me recuerda al Ping of Death y todas estas que eran hace años, era la IP y ya está. Ya está, la IP y listo. Y el comando que quieres hacer, borrar todo. Pues, aunque bueno, vamos a ver que no todos los atacantes borraron todo.
hicieron otros temas. La vulnerabilidad existe, curiosamente, en el cambio de idioma y modifica la funcionalidad en la API de REST del firmware. El firmware del WD ofrece una interfaz web que utiliza, atención, muy segura, PHP, principalmente como lenguaje del lado del servidor, y la interfaz web tiene un punto final de API REST y una interfaz de gestión web típica con soporte de administrador de archivos. Vamos, que las interfaces web estas de servicios web, estos endpoints, APIs, se exponen para hacer actividades de gestión, de administración, mucho más fáciles que tener que ir por la interfaz web y clicar aquí, clicar allá. Se pueden automatizar, vamos. Según parece, el fabricante WD ha revisado los archivos de logs que han recibido de los clientes afectados para comprender el ataque. Y los archivos de logs muestran que los atacantes se conectaron directamente a los dispositivos MyBook Live afectados desde una variedad de direcciones IP en diferentes países. La investigación muestra que en algunos casos el mismo atacante aprovechó ambas vulnerabilidades en el dispositivo, como lo demuestran la misma IP de origen. La primera vulnerabilidad se aprovechó para instalar un binario malicioso en el dispositivo y la segunda vulnerabilidad se aprovechó más tarde para restablecer el dispositivo. Y aquí es el tema que, de hecho, habían dos vulnerabilidades. Cuando se pusieron a investigar, no se había explotado solo la vulnerabilidad publicada en junio de 2018, que obviamente no había sido parcheada porque estos dispositivos de nuevo llevan desde el 2015 fuera de ciclo de soporte y no van a recibir ninguna actualización. Y bueno, se explotó otra vulnerabilidad nueva que no se conocía hasta la fecha y de hecho tiene un CV de este año, del 2021. En algunos dispositivos los atacantes instalaron un troyano con un archivo específico que es un binario ELF de Linux compilado para la arquitectura específica que estos corren en PowerPC. Y se ha obtenido algunas muestras de estas y se han subido a Virus Total para que se analicen y bueno, ahí han quedado por motivos históricos, ¿no? Pues el aviso de Western Digital explica que la compañía rastreó la vulnerabilidad de restablecimiento de fábrica, no autenticada también, desde abril de 2011. Cuando MyBook Live se sometió a una refactorización de la lógica de autenticación en el firmware del dispositivo. La refactorización es un proceso que utilizan los desarrolladores destinado a mejorar el diseño, la estructura y la implementación de los atributos no funcionales del software mientras se preserva su funcionalidad. Aparentemente se comentaron datos, secciones específicas de los archivos y aquí es como se desactivó la autenticación. Y de hecho Western Digital dijo que es como sigue, voy a explicar cómo se introdujo el error en esta refactorización en 2011. El refactor centralizó la lógica de autenticación en un solo archivo, o sea, el desarrollador que estuvo haciendo estos arreglos puso todos los módulos de autenticación, todas las funciones de autenticación en un solo archivo, que está en el dispositivo en component-config.php y contiene el tipo de autenticación requerido para cada punto final, para cada web service. En este refactor, la lógica de autenticación en system-factory-restore.php, que es la que se utiliza para restaurar el firmware de fábrica, se deshabilitó correctamente, pero el tipo de autenticación apropiada no se agregó a component-config.php. O sea, habían dos archivos que, digamos, permitían la carga del firmware de fábrica. Uno de ellos se agregó bien, de forma correcta, y el otro no. Y esto es lo que creó la vulnerabilidad. Esto es una confesión sorprendente, ¿no? En otras palabras, un desarrollador de WD eliminó activamente el código de autenticación que requeriría la entrada de credenciales de usuario válidos para poder ejecutar el restablecimiento de fábrica.
igual uno se pregunta, lo hicieron para realizar pruebas y no tener que introducir la contraseña, pero de nuevo hemos dicho que eh, estos son endpoints de web services que no son vía web, o sea que no hay que introducir la contraseña manualmente cada vez que lo quieres hacer, lo automatizas en un script, pones el número de usuario de la contraseña y puedes utilizar este endpoint del web service, así que no es una razón válida y no se sabe el por qué. Parece ser un error humano, pero bueno. Los archivos de log de los clientes que perdieron estos datos muestran que en algunos casos el mismo atacante explotó ambas vulnerabilidades en el dispositivo. Según parece, algunos dispositivos habían sido atacados por ambas vulnerabilidades. Y uno se pone a pensar, ¿y por qué ambas? Si tu intención es, como se ha demostrado, una de dos, borrar todos los datos o instalar un archivo, un malware, que lo que hacía, digamos, este malware era añadir estos sistemas a una red de botnets, uno se pregunta por qué los atacantes ejecutaban ambos exploits. Pues, según parece, una teoría, que no está confirmada, pero es una teoría, es que podrían haber dos atacantes, dos grupos distintos en acción. El primero podría haber aprovechado el error antiguo de 2018, mientras que el segundo actor pudiera haber intentado arrebatar el control de los dispositivos ya comprometidos explotando la segunda vulnerabilidad de restablecimiento de firmware identificada este año 2021. Y es que se pone interesante porque el atacante que explotó el antiguo error de 2018 modificó un archivo en MyBookLive llamado language-configuration.php, que es donde está la vulnerabilidad, para agregar código, una función if, que evita que cualquier usuario aproveche esta vulnerabilidad, a menos que tenga la contraseña que corresponde con el hash que se ha especificado en ese archivo PHP. Como la vulnerabilidad de 2018 es no autenticada, pues lo que hicieron estos atacantes es: voy a parchearla y voy a poner una contraseña. Y solo si alguien sabe esta contraseña, pues puede ejecutar estos comandos de forma remota como usuario root. De todas formas, se han visto en diversas muestras, se han visto hasta 3 distintos hashes. Uno de ellos se pudo craquear y está en un GitHub de uno de los autores de Ars Technica, que se puede visitar. Pero bueno, parece que esto se había de nuevo realizado como una póliza de seguros en caso de que también no solo otros atacantes pudieran comprometer abusando de esta vulnerabilidad de 2018, sino que Western Digital pudiera lanzar una actualización que parcheara este language-configuration.php. Pero, entonces, claro, si estos atacantes primeros utilizaron la de 2018 y pusieron una contraseña, ya no se puede abusar, ya está arreglada. Entonces, algunos otros atacantes identificaron esta otra vulnerabilidad, que es la de restablecimiento del firmware, con lo que podían restaurar el firmware, y en este caso el problema es que el firmware que se puede restaurar no tiene ningún tipo de integridad, no se comprueba que esté firmado digitalmente, así que de hecho el firmware que actualizaban en estos dispositivos no era el de fábrica de WD, no era un firmware legítimo, era un firmware modificado que tenía una puerta trasera, que contenía malware, que hacía que el dispositivo se añadiera a una botnet después de haber borrado todos los datos y echaba del dispositivo al otro atacante que había utilizado la vulnerabilidad de 2018. Así que este final es un poco interesante, como dos grupos de atacantes se ponen a luchar por el control de este dispositivo. Bueno, entonces acabo recordando a todos los usuarios de WMyBookLive que lo desconecten a internet y que si lo quieren usar de forma remota, instalen una VPN en casa para acceder a él, si fuera posible. Sí, yo creo que para las recomendaciones básicamente serían las mismas que las de la cámara, ¿no? El exponerlo solo en tu red local y que solo sea accesible a través de VPN y todo esto. Básicamente tener dispositivos IoT en casa que son sensibles, pues no los expongas a internet. Así de sencillo.
Pues nada, pasamos a la siguiente noticia, última mía, que va sobre la Wi-Fi en los iPhones. Ojo, ojo, queridos oyentes, ¿por dónde os movéis? Porque un atacante podría hacer de que vuestro iPhone perdiese la capacidad de conectarse a una Wi-Fi o usar AirDrop. Y da igual que apaguéis y volváis a encender el móvil. Esa funcionalidad ya se fue. Si bien esto es más molesto que una vulnerabilidad crítica, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, no me puedo conectar a una Wi-Fi, pero bueno, normalmente tengo datos en Internet. Pensé que sería interesante traerlo a tierra de hackers por el tipo de vulnerabilidad que es y lo curiosa que es, o que es el cómo explotarlo. ¿Qué es esto que digo yo de que cuidado por donde os movéis y tal? Bueno, pues resulta que para deshabilitar la Wi-Fi de vuestros iPhones, un atacante lo único que tendría que hacer es crear una Wi-Fi él mismo con un nombre muy característico. Y si vuestro teléfono ve esa Wi-Fi, por así decirlo, se quedará pillado y ya no podrás conectarte a ninguna Wi-Fi. Es decir, si estás en el rango de alcance de la Wi-Fi maliciosa, estaréis afectados. Y la verdad es que la Wi-Fi tiene bastante rango, ¿no? Sobre todo en espacios públicos, a lo mejor, pues yo qué sé, 400 metros, 500 metros. ¿Y cómo es esa Wi-Fi maliciosa? Os estaréis preguntando. Pues el truco está en cómo nombrar la Wi-Fi. Ya sabéis que las Wi-Fi pues tienen un nombre, ¿no? Un identificador, así sabes a cuál conectarte. Pues el nombre que le tendríais que dar a esta Wi-Fi maliciosa sería concretamente el símbolo del porcentaje P, porcentaje S, porcentaje S, porcentaje S, porcentaje S, porcentaje N. Aunque ayer mismo otro investigador ofrecía una alternativa similar y más chula que sería porcentaje Secret Club, porcentaje Power. Y esto es porque tiene una web de que es Secret Club de investigadores y tal y cual. ¿Y por qué crear una Wi-Fi con estos nombres tan raros hace que cualquier iPhone en la vecindad dejaría de funcionar correctamente? Bueno, los oyentes más técnicos, incluido mi querido compañero Alexis, seguro ya sospechan el porqué. Pero básicamente esto del porcentaje S, porcentaje N, porcentaje P, tiene un significado especial en el lenguaje de programación como puede ser C. Por ejemplo, el tanto por ciento N, simplificándolo mucho, significa que ciertos caracteres deben ser almacenados en memoria en una variable. O sea, programáticamente tiene sentido, no es simplemente porcentaje n como texto. Si es interpretado como un lenguaje de programación, como código, entonces algo va a suceder. Tal como en mi noticia anterior, este tipo de vulnerabilidades es conocida hace muchos años también y se conoce como vulnerabilidades tipo format string. Una explicación de qué es lo que puede estar pasando que encontré dice que probablemente el nombre de la propia Wi-Fi se está pasando a librerías internas sin ser validado ni, digamos, limpiado, ¿no? Sanitized, que sería en inglés, no sé cómo decir eso en español, y probablemente está siendo interpretado como código en vez de como el nombre de una Wi-Fi, haciendo que el sistema encargado de gestionar la Wi-Fi en los iPhones se comporte de manera extraña porque de repente es como que estás inyectando código a ejecutar sin sentido. Lo que me resultó interesante es que no tienes que llegar a conectarte, solo tiene que verla al móvil, es decir, estar en el rango. Lo cual me hace pensar que quizá el iPhone almacena todas las Wi-Fi que ve, no solo a las que se conecta. Esto es algo que yo, por ejemplo, no sabía, porque evidentemente a las Wi-Fi que te vas conectando, ¿no? Pues la de casa de tu amigo, la cafetería a la que sueles ir, la de el trabajo y la de tu casa, pues se almacenan porque así cuando estás cerca, pues ya se conecta automáticamente. Pero las otras no, y sin embargo, pues parece ser que se están almacenando. Porque si no,
¿por qué sigue sin funcionar la Wi-Fi después de apagar y encender el móvil? De alguna manera se tiene que estar almacenando esa Wi-Fi con ese nombre que se acaba interpretando como código. Parece ser que para el primer caso, es decir, el ejemplo este de porcentaje P, porcentaje S, porcentaje S, porcentaje S, porcentaje S, porcentaje N, lo que se puede hacer es ir a restaurar los ajustes de red. Esto es algo que podéis hacer si os vais a los ajustes del teléfono, opción general, y luego resetear, creo que es, porque yo la verdad es que tengo el móvil en inglés, pues ahí tenéis la opción, cuidado, porque no queréis resetear el teléfono entero, sino solo los ajustes de red. Y eso es, entre otras un par de cosas, lo que hace es borraros todas las wifi que teníais almacenadas. Por tanto, ya vuelve a funcionar. Pero según lo que veo en Twitter, en la cuenta del investigador que descubrió que también valía con una wifi llamadas tanto por ciento Secret Club, tanto por ciento Power, que al fin y al cabo es un porcentaje S, porcentaje P, resetear no es suficiente en este caso. Tienes que utilizar, atención, una copia de seguridad del móvil que tengas en tu ordenador, de que hayas hecho al iPhone, y modificarla para borrar la Wi-Fi de un archivo de configuración específico. En el ámbito de Apple y tal, lo que se conoce como los .plists. Pues ya que parece que aparece ahí la Wi-Fi. Entonces tendrías que modificar tu copia de seguridad de antes de que tu teléfono haya sido comprometido, modificarlo y luego restaurar tu móvil con esa copia de seguridad. En general, aún así, tranquilos, porque Apple seguro va a sacar una actualización en los próximos días. 2, a pesar de que es súper sencillo crear Wi-Fi con el nombre que quieras, dado que tenéis que estar físicamente cerca de esa Wi-Fi, pues probablemente no os vaya a suceder. Y 3, las consecuencias realmente pues no son tan graves. Y además, pues os hemos dicho aquí en Tierra de Hackers cómo lo podríais solucionar. Me pregunto a cuántos iPhones se le estropeó la Wi-Fi para realizar esta investigación o cuántos gatitos se han dañado, se han lastimado. Sí, sinceramente yo creo que a lo mejor esto, como tampoco no es un tema sofisticado, porque la manera de explotarlo es crear una Wi-Fi y ya está, que eso es trivial, me da que el tío debió de probarlo. O sea, donde está el mérito aquí es en ocurrírsele esto. Creó una Wi-Fi y puso todas las opciones, porcentaje S, porcentaje N, porcentaje P, todas las que tienen significado en el lenguaje de programación, y yo creo que debió de dar a la primera. Dijo, ahí va. Pues mira, al final, ¿sabes? Porque tampoco requiere muchas más pruebas, yo creo. Entonces, pues sí, bastante curioso. Sí, lo pruebas una vez, ha funcionado. Lo tengo que volver a validar, ¿no? Porque una vez solo... Sí, porque aparte ten en cuenta, lo interesante a partir de aquí sería luego hacer más, ¿no? Porque de momento él lo publicó como, oye, pues te quedas sin wifi. Pero evidentemente algo que no se esperaba está sucediendo con el iPhone. Y es esto el punto de entrada para esos exploits que luego llevan a poder ejecutar código en el iPhone y que puedes vender por millones de dólares, que ya muchas veces os hemos contado. En este caso el investigador aquí, yo creo que a lo mejor, no lo sé, pero a lo mejor no tiene esa capacidad técnica, porque el tío no sea un crack, sino que para escribir ese tipo de exploits que llegan a realmente comprometer un iPhone de verdad, necesitas un expertise espectacular. Yo no sabría ni por dónde empezar, personalmente. Entonces quizá pues lo ha visto, lo ha publicado y ya está. ¿Y menciona los detalles de cómo lo encontró la vulnerabilidad o se puso solo a probar lo que tú dices? No, lo que hizo fue lo típico de poner un tweet, que hay en ciberseguridad y el concepto ese de una vulnerabilidad que cabe en un tweet. Pues esta cabe en un tweet. Y fue así como lo anunció. Dijo, mira qué gracia, si haces esto tal, ostras, y mira, además AirDrop tampoco funciona. Y luego, pues eso, un par de semanas más tarde, y es por eso que lo traigo aquí, de hecho hace 3 días, pues salió este otro investigador mencionando que puedes poner solo Secret Club Power y que aún por encima es más difícil de recuperar. Y lo traigo pues porque
con esto quiere decir que lleva varias semanas Apple sin sacar un parche para esto. E insisto, este tipo de vulnerabilidades lo que hace es dejar muy mal a Apple, porque implica que nadie está haciendo técnicas de fuzzing, o la verdad es que, insisto, estas vulnerabilidades son tan antiguas que dejan bastante mal lugar a Apple, sobre todo porque un iPhone es el objetivo de cualquier gobierno, como sabéis los oyentes más fieles de Tierra de Hackers. Totalmente. Martín, tenemos que hacer una que sea tanto por ciento tierra, tanto por ciento de, tanto por ciento Es verdad. hackers. Hombre, esa vaya publicidad más buena sería. Mandamos el proof of concept a todos lados, que salga, que lo cubran ahí en Wired y todas las blogs especializados y ya está. Y ya está. Justo. Perfecto. Me mola. Y que a ver si nos dan, Apple se enrolla y nos da un bug bounty o algo. Pero Sí, que nos vendría bien para pagar el servidor y todo esto. pues nada, vamos con la última noticia y cerrando el episodio, queridos oyentes. Vengo con, qué novedad, un ataque de ransomware. Bueno, le vamos a dar un poco más de energía. Probablemente el mayor ataque de ransomware de la historia acaba de ocurrir recientemente, queridos oyentes. Y es que un ataque a la cadena de suministro aprovechó el software de gestión de TI de Kaseya para llevar a cabo un ataque de ransomware y cifrar miles de empresas víctimas al mismo tiempo. Y todo esto empezó el viernes 2 de julio, alrededor de las 10:30 de la franja horaria del este de Estados Unidos, o Nueva York y toda esta ubicación, cuando muchos servidores Kaseya VSA fueron explotados y utilizados para implementar un ataque de ransomware. Revil fue el equipo cibercriminal al que se le asocia este ataque. Bueno, y públicamente han dicho que son ellos, obviamente, con su declaración de rescate, que también es conocido como Sodinovkiv. El software en cuestión, Kaseya VSA, es una plataforma de gestión de servicios de seguridad basada en la nube que permite a los proveedores realizar la administración de parches y el monitoreo de clientes para las empresas a las que sirven. Kaseya VSA es un popular entre los llamados proveedores de servicios administrados que ofrecen infraestructura de TI para empresas que prefieren subcontratar esto a ejecutarlas ellas mismas. Lo que significa que si se piratea con éxito un MSP, de repente tienes acceso a sus clientes. Es la diferencia entre abrir cajas de seguridad de una en una y robar la llave maestra del gerente del banco. Porque de nuevo este MSP, este proveedor de servicios de TI, pues gestiona muchos sistemas de sus clientes. Como lo ha puesto uno de los investigadores de la empresa BridgeQuest, Kaseya es la Coca-Cola de la gestión remota. Vamos, que es uno de los productos más utilizados en este tipo de actividades. Los MSP han sido durante mucho tiempo un objetivo popular por atacantes, particularmente de los grupos apoyados por estados nacionales. Atacarlos, comprometerlos, es una forma tremendamente eficaz para el espionaje si se consiguen comprometerlos. Y como mostró una acusación formal del Departamento de Justicia en 2018, los espías del grupo APT-10 de China utilizaron compromisos de MSP para robar cientos de gigabytes de datos de docenas de empresas. Revil también se ha dirigido a los MSP antes, utilizando su presencia en una empresa de TI de terceros para secuestrar 22 municipios de Texas a la vez en 2019. Los ataques a la cadena de suministro también se han vuelto cada vez más comunes, sobre todo en la devastadora campaña de SolarWinds del año pasado, que le dio a Rusia acceso a múltiples agencias estadounidenses e innumerables otras víctimas. Al igual que los ataques de MSP, los ataques a la cadena de suministro también tienen un efecto multiplicador, porque
contaminan una actualización de software y pueden introducir de esta forma malware en cientos de víctimas y en sus sistemas. Por eso la combinación de ataque de cadena de suministro y ransomware es muy efectiva. Y dos de los proveedores de servicio gestionados, de estos MSPs de los que hablamos, afectados son Synex Corp y Aptex LLC. Si bien Casella es una empresa con sede en Estados Unidos, algunos de los clientes de los MSPs son empresas en Europa. Este ataque ha paralizado de hecho a cientos de empresas en los 5 continentes, aunque la mayoría de los afectados han sido pequeñas preocupaciones como consultorios de dentistas o contables. La interrupción se ha sentido con mayor intensidad en Suecia, donde casi 800 supermercados de la empresa Coop tuvieron que cerrar porque sus cajas registradoras no funcionaban. O en Nueva Zelanda, donde había al menos 11 escuelas y jardines de infancia que quedaron fuera de línea. Malwarebytes también ha indicado que está habiendo actividad relacionada con este ataque en India, Francia, Chile, Taiwán, Australia, Colombia y Argentina. Según un comunicado de Casella que van actualizando en su página web, se han comprometido menos de 60 MSPs, se han cifrado menos de 1.500 empresas víctimas, no hay nuevos informes de compromiso desde el 3 de julio en adelante. Se contrató a FireEye Mandiant para identificar los indicadores de compromiso, los IOCs, para garantizar que se pudiera identificar a qué sistemas y datos se accedió. Y se ha conseguido replicar el vector de ataque y están trabajando para mitigarlo. La compañía de seguridad Huntress Labs ha analizado el vector de ataque original y cree que un afiliado de Revil aprovechó un exploit de Zero Day para realizar un bypass de autenticación en la interfaz web de Casella y, aprovechando una vulnerabilidad de carga de archivos arbitraria, o del inglés Arbitrary File Upload, combinada con una vulnerabilidad de inyección de código, pudieron comprometer e infectar los sistemas Casella VSA. Los atacantes se conectaron a los servidores Casella VSA hospedados en las instalaciones de los MSPs desde servidores de AWS y DigitalOcean. De nuevo, estos servidores de Casella VSA afectados no están en la nube, están hospedados en las instalaciones de los MSPs, lo que se denomina on-premise. Investigadores de seguridad de DIDV.NL, el Instituto Holandés de la Divulgación de Vulnerabilidades, estaba en el proceso de trabajar con Casella para resolver las vulnerabilidades y de hecho ya tenía un CV asignado cuando apareció Revil. O sea, aparentemente DIDV era consciente de esta vulnerabilidad y estaba trabajando con Casella para arreglarlo, porque alguien la habría descubierto, no se ha mencionado quién todavía, pero Revil aparentemente también la descubrió y se les adelantó. Según investigadores de seguridad de IDV, inicialmente había unos 2.200 servidores VSA expuestos en Internet y si se imagina que al menos cada uno de estos servidores pueda ofrecer servicios a al menos 100 clientes, se podría haber comprometido unas 200.000 empresas. Esto mencionaban ellos en Twitter. Pero, según declaraciones directas de Revil en su blog feliz, en Happy Blog, alojado en la web oscura, en la dark web, dicen que han podido infectar y cifrar 1 millón de sistemas, lo que probablemente haría el mayor ataque de ransomware de la historia, por volumen de sistemas cifrados y comprometidos. En todo caso, tal vez es sorprendente que los piratas informáticos detrás de este ataque optaran por usar ransomware en lugar de estar, digamos, con una actividad poco reconocible y poder utilizar este exploit para permanecer por más tiempo en las redes de estas miles de empresas y realizar más ataques, ¿no?, de espionaje o movimiento lateral o de lo que tuvieran que hacer. Ya que, este es un Zero Day que aparentemente han quemado para rápidamente desplegar ransomware. Que bueno,
igual lo único que quieren, único que les importa es el beneficio económico y ningún otro tipo de beneficio. Así que se puede ver que es puramente un grupo de ciberdelincuentes, de ransomware, que parecen no estar apoyado por ningún Estado-nación, sino no lo habrían quemado, digamos, con el ransomware. Según una declaración de Kaseya, han cerrado proactivamente los servidores SaaS, de Software as a Service, por precaución. Kaseya también publicó una alerta para sus clientes diciendo: estamos en el proceso de investigar la causa raíz del incidente con mucha precaución, pero le recomendamos que apague inmediatamente su servidor VSA hasta que reciba un nuevo aviso de nosotros. Es fundamental que haga esto de inmediato, porque una de las primeras cosas que hace el atacante es cerrar el acceso administrativo al VSA. Es interesante porque el atacante no permite que luego se pueda acceder a los sistemas, así que por eso dicen que se apaguen esos sistemas para evitar mayor daño. Durante el momento de la investigación, de hecho, de que se publicaban estos detalles, al inicio, los propios servidores VSA de Kaseya también estaban fuera de línea. Y en una declaración enviada por correo electrónico el viernes noche del suceso, el CEO de Kaseya, Fred Bocola, confirmó que los clientes de SaaS de la compañía nunca estuvieron en riesgo y que espera que el servicio se restablezca en las siguientes 24 horas. Creo que fueron más de 24 horas, pero bueno. La compañía dice que ha encontrado la fuente de la vulnerabilidad y está trabajando en un parche para los clientes locales que podrían ser objetivos potenciales. También calculó el número estimado de víctimas en menos de 40 en todo el mundo. Aunque, bueno, de nuevo, estos atacantes pueden utilizar pocas víctimas como trampolín, como amplificador para la magnitud de sus ataques. Inicialmente el CEO pensaba que eran 40, pero se ha visto que fueron casi 60. A posteriori, los investigadores de IDV.NL realizaron otro escaneo de Internet en busca de servidores VSA Online el 4 de julio y el número de servidores activos había disminuido de 2.200 el viernes a 140 el sábado, lo que demuestra que las empresas de MSPs estaban al tanto y actuaron con eficacia y con celeridad, porque si no hubieran estado todavía activos y hubiera causado mayor daño. Los atacantes lo que pudieron hacer es distribuir su paquete de malware a los MSPs, que incluye el ransomware en sí, así como una copia de Windows Defender y un certificado vencido pero legítimamente firmado que aún no ha sido revocado. Este paquete estaba diseñado para eludir las comprobaciones de malware de Windows con una técnica llamada carga lateral de DLLs que permite que se ejecute el ransomware. La carga lateral de DLLs es un método de ataque cada vez más popular que aprovecha la forma en que las aplicaciones de Microsoft Windows manejan los archivos DLL. En tales ataques, el malware coloca un archivo DLL malicioso falsificado en un directorio de Windows para que el sistema operativo lo cargue en lugar del archivo legítimo. Lo que se hace es abusar del orden de carga de las ubicaciones o directorios donde Windows busca para cargar las DLLs asociadas a un proceso ejecutable específico, por ejemplo un .exe. Algo interesante de este ataque también es que lanzaron el ataque justo cuando la mayoría de las empresas víctimas tenían poco personal, porque era justo el viernes antes del fin de semana largo en Estados Unidos del 4 de julio, de la independencia. Y esto, combinado con el hecho de que se han comprometido cientos de empresas y, bueno, como declara Revil, 1 millón de sistemas, ha atraído mucho la atención. El ataque en cuestión, de hecho, se propagó mediante la actualización automática distribuida como una actualización llamada Kaseya VSA Agent Hotfix. Bueno, como he mencionado, lo que trae son varios archivos. Uno de ellos uno se llama agent.crt, que lo que hace es utilizar una herramienta legítima de Windows llamada certutil.exe, que lo que hace es decodificar este archivo y crea un archivo llamado agent.exe
que esto se utilizó abusando la vulnerabilidad que he mencionado anteriormente de carga de subida o carga arbitraria de archivos, y cuando se había subido este archivo al servidor, con la otra vulnerabilidad de ejecución de inyección de comandos arbitrarios, pues se decodificó este agent.crt al agent.exe y se ejecutó el agent.exe de forma remota. Este ejecutable certutil.exe que viene en Windows se le denomina lolbin por Living Off the LAN Binaries, que son ejecutables que básicamente vienen en todos los Windows, son unos indicadores menos sospechosos de actividad maliciosa, así que últimamente son muy abusados por atacantes. Otro dato interesante de la infección es que algunas de las muestras del ransomware agregan claves de registro a Windows para aplicar cambios de configuración a los sistemas infectados o para poder ejecutar el malware, pero tienen carga política. Por ejemplo, una muestra de virus total instalada por Blipping Computer agrega la clave Black Lives Matter para almacenar información de configuración del ataque, y otra persona de Intel indica que otra muestra configura el dispositivo para iniciar Revil Safe Mode con una contraseña predeterminada que dice The Trump Forever, obviamente Donald Trump Forever. Esto era interesante como detalles curiosos. Kaseya, de hecho, ha creado una herramienta de detección de riesgos que se puede descargar desde la cuenta de Box de la empresa, y la herramienta escanea los servidores VSA o los puntos finales administrados y determina si hay algún indicador de compromiso para determinar si el sistema ha sido infectado. Sin embargo, Kaseya dice que sus clientes deberían mantener VSA apagado por el momento. Otra empresa, Kado Security, ha creado un repositorio de herramientas en GitHub para profesionales del análisis forense que están lidiando con las consecuencias del ataque. Sobre el rescate, decir que Revil parece estar pidiendo a la mayoría de las empresas víctimas finales el equivalente a aproximadamente $45,000 en la criptomoneda Monero. Si no pagan en una semana, la demanda se duplica. Hemos dicho que hay miles de empresas afectadas. Pues si ponemos que al menos son 1.000, esto sería unos $45 millones, que no está nada mal, aunque ahí no acaba el rescate. Revil también ha reclamado el ataque a los MSPs y está pidiendo a cada uno de ellos $70 millones a cambio de un descifrador universal. Y comentan en su web, en su blog alojado en la dark web, que tienen más de 1 millón de sistemas afectados, y mencionan que el descifrador universal ayudaría a recuperar el ataque en menos de una hora. Si bien se sabe que Revil roba datos antes de implementar el ransomware y los dispositivos de cifrado, se desconoce si los atacantes exfiltraron algún archivo. Otro comentario interesante es que Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, dijo el sábado, el 3 de julio, que había ordenado a las agencias de inteligencia, FBI y similares, que investigaran este ataque. El presidente dijo: no estamos seguros de quién está detrás del ataque, y la idea inicial fue que no era el gobierno ruso, pero aún no estamos seguros, dijo. Una de las imágenes que se publicaba online en referencia a este ataque me pareció interesante porque contiene errores gramaticales como what's happened, o algo que también dice all files on your system has extension. Bueno, un par de, no sé si están hechos de forma digamos predeterminada o son errores, pero bueno. Pues sí, ya tenemos aquí de nuevo, ¿no?, a Revil. Yo creo que deben de ser del grupo más activo ahora mismo y sin tapujos. Yo no sé quiénes serán estos tíos, pero vamos, se atreven con todo. Y habían pedido, decías, 70 millones, ¿no? Sí, a los MSPs 70 millones, sí. Y dicen que hay como que menos de 60 MSPs, así que si multiplicas también eso
60 por 70 millones te salen bastantes millones. Lo gracioso está en que justo leí esta mañana, creo que acaban de rebajarlo a 50 millones, en plan rebajita. No sé si es que se están poniendo nerviosos o dicen, bueno, a lo mejor nos hemos columpiado. Porque claro, tienes que encontrar ese punto intermedio en el que quieres hacer pasta, pero tampoco te puedes pasar de la raya. Tienes que dar una opción a que se pueda pagar, ¿no? Entonces, pues no sé, hicieron ahí rebajita de verano. O eso, o el Monero ha bajado y él es equivalente a 50 millones. Y dice, ahora, hazlo ahora, porque Monero ha bajado. Leía, ahora que mencionas lo de Monero, leía también por ahí un tuit muy bueno que decía que esto era prueba de que Monero realmente ofrece anonimidad, ¿no? Para nuestros oyentes, pues Monero es una criptomoneda como puede ser Bitcoin, solo que viene diseñada ya con la privacidad en mente, entonces ni sabes quién paga, ni sabes a quién le pagan y aún por encima no se puede tracear. Bitcoin realmente no es anónimo, pues porque va linkado a un email, que bueno, tendrías tú que dar, digamos, pasos añadidos para hacerlo anónimo, pero Monero ya en principio por defecto lo es. Sí, Monero parece que están cambiando de Bitcoin, que era lo más usado, a Monero, así que... La moneda de los delincuentes. Nah, esto es una broma. Pues bueno, queridos oyentes, hasta aquí ha llegado el episodio por hoy. Muchísimas gracias como siempre por estar ahí, gracias por escucharnos. No os olvidéis de que ahora también estamos en Twitch, donde cubrimos noticias que no nos dio tiempo a traeros aquí al podcast. Y nada, nos vemos la próxima semana en Twitch y nos escuchamos dentro de 2 semanas. Acordaos de compartir el podcast con amigos, compañeros del trabajo, familiares y todo eso, darnos a like y dejarnos un comentario en Apple Podcast que nos ayuda un montón. Compartirlo con vuestros delincuentes favoritos también y similares. Todo el mundo puede aprender algo. Justo. Y nada, pues lo que ha dicho Martín, muchas gracias. Esperamos que hayáis tenido un buen fin de semana. He visto los fuegos artificiales o no. Y nada, que siga la semana bien y nos vemos pronto. Adiós, adiós. Hasta luego, chao, chao. Si te ha gustado este episodio y quieres ayudarnos a seguir con el podcast, compártelo con tus amigos y compañeros. Con tu apoyo podremos atraer y despertar el interés por la ciberseguridad de mucha más gente. Acuérdate de dejarnos un comentario y una valoración donde nos estés escuchando. También puedes seguirnos en Twitter, Instagram y Facebook. Te esperamos en el próximo episodio de Tierra de Hackers.